Estimados estudiantes, en este video vamos a ver lo referente al tamaño del proyecto. Es importante tener en cuenta que ya se explicó lo relacionado a la capacidad de producción. Es importante que ustedes año a año durante la duración del proyecto calculen la capacidad de producción dependiendo de la cantidad de equipos, personal disponible para ejecutar el proyecto año a año conforme a la proyección. El tamaño del proyecto es la capacidad de producción óptima que tendrá el proyecto durante todo su horizonte de ejecución, es decir, colocando como un ejemplo que el proyecto dure 5 años. La fórmula para determinar el tamaño del proyecto es la siguiente, como pueden visualizar. TP, que significa tamaño del proyecto, igual a DP, que son los demandantes potenciales, por Q, que es la cantidad, por T, que es la frecuencia de compra del producto o servicio. Les indiqué que el estudio de mercado nos brindaría unos insumos bastante importantes para calcular este tamaño del proyecto. Y esos datos importantes son la cantidad que ustedes la debieron obtener de la encuesta y la frecuencia de compra del producto o del servicio. Por ejemplo, si en la encuesta consultaron qué tipo de presentación de alcohol, que estoy colocando como un ejemplo al alcohol, usted compra 250 ml, 150 ml o 500 ml y cuál es la frecuencia de compra de ese producto, que es el alcohol, se debe calcular el porcentaje de la porción de la presentación del producto. En el caso de los servicios, sería con qué frecuencia va a obtener ese servicio y qué tipo de servicio es el que prefiere. Para esto se muestra a continuación en una hoja de Excel el tamaño del proyecto inicial. Aquí podemos ver dos tipos de cálculos que se pueden realizar con un servicio y con un producto. Un producto que tiene dos presentaciones y un servicio que tiene simplemente un tipo de servicio o una presentación. Es por ende que tenemos que aplicar la fórmula antes indicada para poder calcular el tamaño del proyecto inicial y así para todos los años consecutivos. En el servicio ponemos los demandantes potenciales, que en este caso son 1.800 posibles demandantes potenciales. A esto se les coloca la porción de los demandantes potenciales del servicio. Como tiene una sola presentación o un solo servicio, se multiplica por 1. Luego se pone la cantidad de veces que requiere el servicio. Por ejemplo, de manera mensual, que es 1 o 2 veces mensuales, 3 veces o 4 veces mensuales, a la sumatoria de los porcentajes que están frente a cada uno de los números. Se puede evidenciar que el 18%, por ejemplo, ha indicado que una vez al mes iría a este requerimiento de servicio. El 42% indica que lo harían 2 veces al mes. El 23% 3 veces al mes y el 17% 4 veces al mes. Dado esto, al momento de aplicar la encuesta, nos brinda la frecuencia con la que el servicio ha sido requerido. Esto lo tendríamos que calcular de acuerdo a un año. En este caso se ha colocado que es 24 la frecuencia del servicio, lo que nos da un tamaño del proyecto inicial de
103.248 personas que requieren el servicio. A continuación, se puede visualizar en la tabla del producto que lo que cambia es que tiene dos versiones o dos presentaciones el producto. Con la presentación 1 tiene una proporción del 50%, que significa que la mitad de las personas que se han encuestado han dicho que sí elegirían la presentación 1 y la otra mitad elegiría la presentación 2. Se realizan los mismos cálculos con lo que se obtiene el tamaño del proyecto inicial. Estos cálculos se los obtiene de la siguiente manera. Primeramente se toma la cantidad de demandantes potenciales y se multiplica por el número que equivale a la porción del servicio a ofrecer. Luego de esto se multiplica por el número de veces que se requiere el servicio y para lograr esto se multiplica el porcentaje obtenido y el número o cantidad de veces que requiere el servicio. Esto sería 0,18 por 1 más 0,42 por 2 más 0,23 por 3 más 0,17 por 4 y por último se multiplica la frecuencia del proyecto del servicio de manera anual. En la parte del producto se toma en cuenta la porción del producto. En este caso sería una porción equivalente al 50% para la presentación 1 y el 50% para la presentación 2. Existen muchos factores que son limitantes y que determinan el tamaño del proyecto. Este tamaño del proyecto, por lo tanto, tiene que ver con la demanda del producto o servicio. El cálculo del tamaño del proyecto parte de los demandantes potenciales, que nosotros ya hemos limitado con el grado de aceptación, ya que no toda la población objetivo estaría dispuesta a adquirir el producto o el servicio que ofrecemos. Pero también podría estar limitado por la capacidad de producción, al igual que la disponibilidad de insumos materiales, equipos y recursos humanos. Los costos de distribución también son un factor importante para determinar el tamaño del proyecto y que limitan el tamaño del mismo. La competencia es una de las más fuertes limitantes que existe dentro de los factores que determinan este tamaño. De igual manera, hay aspectos legales o normativos que lo limitan de cierta manera. Los aspectos financieros, sociales e imprevistos también es un factor muy importante. Por ejemplo, los imprevistos que se dieron en esta pandemia son un factor que terminó con muchos negocios. Para el cálculo del tamaño del proyecto inicial, año a año, es necesario utilizar esta plantilla que les muestro a continuación. Se puede visualizar diferentes datos que son importantes al momento de hacer el cálculo, como los demandantes potenciales, la proporción del servicio a ofrecer, la cantidad de veces que se requiere el servicio, esto es de manera mensual, y la frecuencia del proyecto del servicio de manera anual, lo que nos da un tamaño del proyecto inicial total que nos servirá para el cálculo del tamaño del proyecto real. En el servicio puede ser distinto al producto. Sin embargo, he colocado las dos maneras de hacer el cálculo, cuando tienen diferentes presentaciones y cuando no lo tienen. Para obtener el tamaño real del proyecto
es necesario utilizar esta plantilla en donde vamos a colocar el año, el tamaño del proyecto inicial, el porcentaje de la competencia, el tamaño del proyecto y el porcentaje de los imprevistos. Para poder calcular el tamaño del proyecto real, el dato se lo tomará del resultado del tamaño del proyecto inicial. Para calcular el tamaño del proyecto, tomando en cuenta el porcentaje de la competencia, se multiplica el porcentaje de la competencia por el tamaño del proyecto inicial, lo que nos da como resultado el tamaño del proyecto. Finalmente, para terminar, se obtiene el tamaño del proyecto real una vez calculado los imprevistos. Tenemos que el tamaño del proyecto real es igual al tamaño del proyecto multiplicado por 1 menos el porcentaje de los imprevistos, con lo que obtenemos el tamaño del proyecto real. Es importante indicar que para el cálculo del tamaño real de sus proyectos, en lo que respecta a los factores limitantes, se trabajará únicamente con el factor limitante de la competencia, que este dato ya lo asignaron en un trabajo anterior. Colocaron los porcentajes de la participación de mercado de cada uno de sus competidores y el propio. Y el otro factor limitante que colocarán para el cálculo del tamaño real de sus proyectos es los imprevistos, dato que lo estimarán de acuerdo al análisis que ustedes realicen de cada uno de sus proyectos, que tendrá un rango de variación del 5 al 8%. Entonces, dentro de este rango, ustedes estiman ese valor de esa variación de los imprevistos.